Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes start spreading the news. Nuevamente contamos con la presencia de la doctora María Sofía Rafín, odontóloga generalista, especialista en rehabilitación oral con implantes y ortodoncia. Nuestra staff está aquí nuevamente cumpliendo la promesa de que iba a venir a hablar de un tema que preocupa y ocupa. En realidad siempre decimos que hablamos del cáncer. Y hablamos del cáncer en otros lugares del organismo, pero muy pocas veces yo lo he escuchado y otras personas también me lo han dicho. El cáncer bucal no se ha hablado, por lo menos en esta zona. Así que me parece genial la idea de que hayas vuelto tan pronto, Sofía. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y vamos a hablar de ese tema. Sí, buenas tardes, en principio a toda la audiencia. Muchas gracias. Yo soy la agradecida por estar aquí y poder difundir este tema tan importante, justamente ahora en el marco de una campaña que próximamente se va a lanzar, que tiene como lema "Tu boca dice más que palabras", y justamente trata de la prevención del cáncer bucal. El cáncer bucal, ¿qué es cómo se descubre qué es el cáncer bucal? Bueno, el cáncer bucal define a todo tipo de crecimiento de células malignas en la cavidad bucal. Puede estar localizado en labios, en mejillas, en la lengua, en el piso de la boca, en las encías y en el paladar. Como son el 95% de los cánceres de boca son de origen epitelial, tienen origen en la mucosa bucal. Entonces son lesiones fácilmente identificables o visibles al examen clínico por parte del odontólogo y también por parte del paciente. ¿Por parte del paciente se puede dar cuenta solo? En realidad el paciente no se va a dar cuenta de que tiene un cáncer. Se va a dar cuenta de que tiene lesiones que no son normales. Podría decirte que a cuáles son las cosas que el paciente tiene que estar atento de los cambios que se producen en su boca. Bueno, sí, me parece importante eso. Lesiones de tipo blanquecinas que no desaparecen con el pase de una gasa, o sea que no se desprenden. Lesiones rojas también, que no se pasan con el paso de los días, que no se curan en el transcurso de los días. Lesiones de tipo ulcerosas que duran más de 14 días. A veces son lesiones no dolorosas, pero que no curan. ¿Ulcerosas es la úlcera vista o el sangrado? Puede haber de las dos cosas, o sea, la úlcera generalmente tiene sangrado porque la úlcera es una herida abierta. Pero también pueden ser heridas no abiertas, simplemente cambios de coloración de la mucosa que estén originando una lesión cancerosa. Bueno, voy a continuar con una pregunta, pero antes quiero reforzar lo que has dicho. Blanquecino, ¿la lengua, por ejemplo? Puede ser en la lengua, en los carrillos o las mejillas, el paladar, el piso de la boca, las encías, en cualquier localización de la mucosa bucal, en los labios también. Bueno, entonces sí hay que asistir rápidamente a la consulta, porque esas otras zonas que no es la lengua no son tan visibles para uno mismo, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las causas, doctora, que provocan esto? Bueno, las causas, en realidad el cáncer es una enfermedad multifactorial. Confluyen muchos factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. En estos factores hay factores que son de origen externo y factores que son de origen interno. Los factores de origen externo son factores químicos, factores físicos o factores biológicos. Voy a explicar cada uno un poquito. Por favor. Los factores químicos tenemos los irritantes como el alcohol y el cigarrillo. El 95% de las personas que han desarrollado cáncer bucal han sido fumadores.
El cigarrillo es el principal agente predisponente a contraer cáncer bucal. Tanto por vía endógena como por vía local. ¿Por qué? Porque produce una irritación local en la mucosa bucal, pero además también todas sus toxinas viajan por vía sanguínea y por vía endógena, o sea, produce una doble lesión, digamos, en la mucosa bucal, en los tejidos. El alcohol es un predisponente también al cáncer bucal porque produce deshidratación de los tejidos bucales, obviamente. Entonces esto hace que todos los factores irritantes tengan más capacidad de producir las lesiones. Además, el alcohol es predisponente por vía general también, porque el alcoholismo produce desnutrición. O sea, la persona alcohólica generalmente se nutre mal, y justamente la malnutrición también es un factor predisponente a contraer cáncer. Cuando habla la doctora Sofía Rafín sobre el cáncer bucal, uno siempre piensa que el cigarrillo ataca los pulmones, que la bebida ataca el hígado, pero nunca se me ha ocurrido a mí, por lo menos, pensar en un cáncer bucal. Y esto es como un llamado altísimo de atención. Sí, agradezco que estemos tocando este tema, realmente, lo agradezco y pienso que a la audiencia lo mismo le pasará. ¿Hay síntomas, algo que determine o signos que para que alguien se dé cuenta y estar atento a la sintomatología y, bueno, prevenir antes de que las cosas pasen a mayores, ¿no? Sí, por supuesto. Beatriz, me gustaría volver un poquito con los factores predisponentes a contraer cáncer bucal, aunque sea muy someramente. No, tómate el tiempo, tómate el tiempo, por favor. Teníamos los factores que te dije, factores químicos, factores físicos, como las radiaciones solares, por ejemplo. No te olvides que nosotros en la boca consideramos cáncer bucal también al cáncer de labio. Y uno de los factores predisponentes al cáncer labial son las radiaciones solares. Las personas que están muy expuestas al sol, ya sea por tomar sol, porque les gusta, y también los trabajadores que trabajan expuestos al sol, tienen que tomar conciencia y ponerse protectores solares. Después tenemos factores traumáticos, dentro de los factores físicos, factores traumáticos, como son las prótesis mal adaptadas, y aquí vamos a poner un poquito de énfasis en prótesis que son viejas, que ya no adaptan bien, en prótesis hechas por mecánicos dentales, por personas no idóneas para tratar la boca de los pacientes. Siempre concurran al odontólogo, no a los mecánicos dentales, porque ellos saben de mecánica y no saben de biología, no saben del funcionamiento de la boca. Entonces, las prótesis mal adaptadas son uno de los factores también predisponentes al cáncer bucal. Riesgo total. Riesgo total. Otra de las cosas, el mal estado de salud bucal, obturaciones en mal estado, dientes que están rotos y están filosos, por ejemplo, que producen lesiones de tipo crónicas en la boca, son predisponentes a provocar lesiones que con el tiempo se van a cancerizar. No todas las lesiones se van a cancerizar, son potencialmente cancerizables. Bueno, y dentro de los factores biológicos tenemos también una enfermedad que ahora se le está dando difusión, incluso, que es el HPV, el virus del papiloma humano, que también produce lesiones que pueden ser cancerizables a largo plazo. Justamente ¿el HPV en la boca? El HPV en la boca. Cuando la vía de transmisión del HPV es bucal, pensemos que es una enfermedad de transmisión sexual, pero también puede ser bucal. Se pueden producir lesiones dentro de la boca que pueden ser cancerizables. ¿Y se transmiten? Se transmiten como el HPV. El HPV, transmisión sexual. De transmisión sexual, exactamente. Bueno. Entonces, ese sería un factor biológico. También el virus del herpes, que puede producir lesiones de tipo que se ponen crónicas porque no curan, porque se sobreinfectan, y también puede producir lesiones que a largo plazo se pueden cancerizar. Entonces, todo tipo de lesiones que sean crónicas en la boca, que producen trauma, irritación, pueden provocar lesiones que a largo plazo pueden cancerizarse. ¿Sí?
Clarísimo. ¿Y qué siente el paciente? ¿Qué siente el paciente? En realidad, en los primeros estadios generalmente son asintomáticas. Lo que puede llegar a sentir son si hay agrandamientos, generalmente no son dolorosas en los primeros estadios, pero pueden producirse agrandamientos de la lengua, agrandamientos del piso de la boca, pueden producirse la aparición de ganglios en los alrededores de la boca y con el paso del tiempo esto puede llegar a cancerizarse. O sea, en una primera etapa se puede revertir este tipo de lesiones, pero cuando las lesiones avanzan y ya se han transformado en cancerosas, ya el tratamiento es específico para un cáncer. Lo que nosotros apuntamos, otra cosa que puede sentir el paciente es que de pronto las prótesis se desadaptan, que ya no asientan como antes, puede sentir que los dientes empiezan a moverse sin alguna causa, puede sentir dificultad al tragar porque la lengua se agranda. Entonces todo ese tipo de síntomas que siente el paciente son motivo de consulta rápida al odontólogo, pero también tenemos que pensar en la consulta preventiva. Cada 6 meses se debe hacer una consulta odontológica donde el odontólogo no solo va a revisar sus dientes, sino toda la mucosa bucal y va a estar atento a los síntomas, a los signos que aparezcan en la boca y a las lesiones que a posteriori pueden ser malignas. Muy bien. Explicación adecuadísima para la ocasión. Creo que muchos vamos a tomar conciencia de cómo prevenir, porque a veces vamos porque nos duele la muela y pasa. Pero esto que ha terminado de decir la doctora María Sofía Rafín realmente nos tiene que ayudar a ser conscientes de que debemos prevenir. Me quedé pasmada, y perdóname la expresión porque realmente me quedé pasmada cuando me hablaste del HPV. Sí. En la boca. Bueno. Porque todo se cree que pasa, y de paso, bueno, ya la estoy invitando a la doctora Silvia Garro que venga a hablar de la transmisión sexual de ese HPV. tema, del HPV. Ahora fue incluida la vacuna del HPV, fue incluida en el calendario oficial de vacunaciones de niños a partir del año 2000. Bueno, pero eso también ayuda para la bucal, para por supuesto. todo. Sí, sí, la prevención es para todo el HPV. Bueno, muy bien. Muchas gracias por ahora. Yo creo que lo vamos a volver a tocar este tema, ¿eh? Quisiera dejar una reflexión. Sí, cómo no. Nada más. El cáncer bucal se cura con prevención. Es la única manera. Es la única manera. Bueno, ¿y cuál es el lema? El lema es: tu boca dice más que palabras. Muy bien. Esto se concentra desde la ciudad de Reconquista hacia... En realidad, desde la ciudad de Reconquista es la sede de nuestro círculo odontológico, a los que pertenecemos todos los odontólogos que están desde Vera hasta Florencia, toda nuestra zona norte de los odontólogos. Se va a coordinar también con el Ministerio de Salud, por lo tanto se va a trabajar con esta campaña también en salud pública. Y obviamente los odontólogos que trabajamos en el sector privado estamos adheridos a esta campaña para nuestros pacientes, obviamente. Muy bien. Esperamos noticias de lo que va a ser ese congreso, ese encuentro de ustedes para prevenir todo esto, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta prevención. Gracias. Seguimos entre nosotros, un tema sumamente delicado, pero que hay que tratar.